Hoy vengo a romper el silencio después de como 6 meses sin publicar absolutamente nada de contenido. En verdad la razón fue algo muy pensado, que yo no quería entregar de alguna forma contenido, mis opiniones o mis experiencias basado en como primeras impresiones. No porque fuera mala, sino porque uno ve todo color rosa cuando uno inicia y yo quería tener como una idea como mucho más formada antes de empezar a publicar nuevo contenido respecto a mis experiencias acá en Estados Unidos siendo enfermera. Así que, bueno, este video se va a tratar de las diferencias que yo he encontrado entre la enfermería chilena y la enfermería en Estados Unidos. Yo como advertencia estoy hablando de mi propia experiencia, de lo que a mí me ha tocado de vivir. Puede ser que otros colegas tengan otras experiencias respecto a cómo ha sido la enfermería para ellos cambiando de país, así que esto es solamente una experiencia, no es una regla. Acá en Estados Unidos la jerga médica es prácticamente otro idioma. Ocupan muchos acrónimos. Para mí fue sumamente difícil poder entender las entregas de turno al inicio. Así que al principio cuando a mí me decían, este paciente tiene un CHF, CKD, BKA, AKA, y era como, ¿qué es esto? Y son todos acrónimos o siglas de enfermedades que tuve que empezar a aprender poco a poco y anotarlas y googlearlas. Y por lo tanto es sumamente difícil en un inicio entender las entregas de turnos. Para mí el report, cuando ya me empecé a sentir cómoda recibiéndolo, fue cuando me empecé a sentir más preparada para empezar a andar sola como enfermera. También el tema de las curaciones de heridas también ocupan también mucha jerga. Por ejemplo, te van a decir, este wound dressing tiene un 4x4 with a Kerlix and an ACE-BRUP. Y es como, ¿qué es esto? Entonces, creo que para mí esta fue una de las cosas que más me chocó y fue prácticamente aprender otro idioma, un tercer idioma. También existen como términos que también en Chile pasa, que por ejemplo, no sé, me acuerdo que cuando teníamos que hacer una aspiración endotraqueal a un paciente y uno pedía el arbolito, que es como este tubito que tú conectas, por ejemplo, a la aspiración central y también al tubo del paciente o al tráqueo del paciente para poder sacar una muestra de un cultivo y uno le decía el arbolito o por ejemplo el osito o el arturito al calentador que se le coloca a los pacientes en pabellón o cuando están con hipotermia. Acá, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es la bata clínica para el paciente, se le dice Johnny. Entonces me llamó mucho la atención cuando, por ejemplo, estábamos cambiando un paciente y me dijeron, oh, can you bring me a Johnny? Y ¿qué es eso? Y es la bata clínica que uno ocupa para los pacientes. Acá los turnos son distintos. Eh, Acá tú no haces cuarto turno, que es como en Chile, que se trabaja largo, noche, libre, libre, y eso se considera, el largo son un turno de 12 horas de día, la noche son 12 horas de noche, y después tienes tu saliente, que es el día en el que te recuperas, y después tu día libre. Acá es distinto, acá o tú eres enfermera de día o eres enfermera de noche. En mi caso yo soy enfermera de turno de noche, night shift, así que yo solamente trabajo noches. Y nosotros trabajamos, si trabajamos dos turnos de 12 horas, es 36 horas semanales. El truquito, eso sí, es que acá generalmente parte la semana los domingos. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo un fin de semana, al final el sábado es mi último turno de la semana y el domingo es mi primer turno de la semana siguiente. Entonces, generalmente yo trabajo 2 noches seguidas, tengo 2 días libres y a veces intercala con 3 días libres. La otra diferencia aparte de los turnos es que empiezan en otro horario. En Chile nosotros empezamos los turnos a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche y aquí es a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Y al principio yo decía, ¿cómo me voy a acostumbrar a esto si es como tan temprano? Pero hace sentido porque aquí también los horarios de luz son distintos. Yo me acuerdo que en pleno invierno, 6 de la mañana, ya estaba empezando a amanecer y ahora que es verano, 5 de la mañana ya hay amanecer. Entonces los horarios también acá de luz son distintos, por lo tanto hace sentido que tú partas tu día antes. Bueno, acá en Estados Unidos por el tema de estas frecuencias de turnos, tengo 2 fines de semana libres.
Yo trabajo fin de semana por medio. En cambio, yo recuerdo que en Chile, por el cuarto turno, yo solamente tenía un sábado y domingo libre al mes. Así que igual siento que por lo que es balance vida-trabajo, es mejor este sistema. La flexibilidad de los horarios. Por lo menos acá en el hospital, nosotros cuando yo llegué me dieron un calendario con las fechas en que de alguna forma se realiza la planificación mensual de los turnos y además te dan como una fecha límite si es que tú quieres colocar que no estás disponible ese día. Por darles un ejemplo, yo quise ponerme como no disponible para el día de mi cumpleaños, por lo tanto a mí, si yo lo puse con la anticipación que me exigían, a mí no me van a colocar turno ese día, pero aparte yo puse una nota, yo quiero trabajar mis 36 horas diarias, entonces me van a colocar los turnos en los otros días, pero no en el día de mi cumpleaños, por darte un ejemplo. Acá depende de lugar de trabajo en lugar en trabajo, pero por lo menos en mi caso, yo empiezo a ganar horas de vacaciones en el momento que sí, yo ya empiezo a trabajar. Y esto incluye también la orientación. En la orientación yo ya empecé a ganar mis horas de vacaciones. Y cada 2 semanas vas ganando más horas. Y lo que me gustó mucho de este sistema es que, por ejemplo, cuando yo quiero tomarme una semana de vacaciones, yo al final yo ocupo 36 horas de vacaciones. No se considera todo el tiempo que estuve fuera, solamente los turnos que no estoy trabajando. En cambio en Chile yo me acuerdo que, por ejemplo, si yo me quería pedir una semana de vacaciones, se me consideraban todos los días hábiles, incluyendo los que yo no tenía turno, se consideraban que yo estaba gastando vacaciones. Lo malo de esto es que los días de vacaciones, que es lo que se llama PTO o time off, también es como un banco para también los días en que estás enfermo, que son los sick days. Entonces, por ejemplo, si yo me enfermara y quiero que me paguen ese día que yo estuve enferma y no pude trabajar, tengo que usar uno de estos días, que es el PTO o días de vacaciones o días de enfermos. Están todos juntos, lo que es bastante desalentador y da mucho miedo enfermarte. El equipo de enfermería está conformado de forma distinta si tú comparas Chile con Estados Unidos. En Chile está el enfermero universitario, porque nosotros somos una carrera universitaria en Chile, eh, con el técnico de enfermería de nivel superior o el TENS. Y el TENS cumple muchos roles que nos ayudan y nos apoyan. Ellos nos ayudan en las actividades de la vida diaria del paciente, que es lo que es baño, vestirse, ayudar a alimentarse, trasladarse, poder ir al baño. Pero aparte nos ayudan con procedimientos que es como por ejemplo la administración de medicamentos. Y dependiendo del lugar en el que ellos estén trabajando es cuánto le puedes delegar. Hay en algunos hospitales que yo he visto que les puedes delegar lo que son punciones venosas, lo que es administración de medicamentos de vía oral, nebulizaciones. Y acá en Estados Unidos es distinto porque no existe el TENS. Está el Nurse Aid, que es el que nos ayuda con las actividades de la vida diaria del paciente y tiene que ser actividades que no corran el riesgo del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un trastorno de la deglución, no le puedo delegar a un nurse aid que lo alimente porque probablemente no se va a dar cuenta que tal vez este paciente puede ser de que esté aspirando contenido. Tienen que ser pacientes que fisiológicamente se encuentran en un mejor estado. Y solamente esas actividades de la vida diaria, ellos no administran absolutamente ningún medicamento. También está la enfermera licenciada vocacional, que es similar a una registered nurse o una enfermera registrada, pero hay roles que son distintos. La enfermera licenciada vocacional solamente atiende pacientes estables y tiene que estar bajo el alero de una enfermera registrada. Entonces, por ejemplo, una enfermera licenciada vocacional solamente va a atender pacientes que ya fueron ingresados. Todo lo que es ingresos y egresos o altas lo tiene que hacer una enfermera registrada porque eso requiere una educación al paciente y el paciente que está recién ingresado, tú no sabes cómo va a avanzar, si va a seguir estando estable o se va a inestabilizar. Está también la enfermera registrada, que lo que yo sería, que el rol es prácticamente igual que en Chile. O sea, la diferencia es que nosotros ahora tenemos que delegar de forma distinta y ver a quién delegamos. Pero nosotros tenemos que hacer procedimientos típicos que es como la curación de heridas, instalación de vía venosa, cuidados del womb vac,
¿Qué más? Instalación de sonda Foley, cateterismo intermitente, cuidados de pacientes con traqueostomía, cuidado con pacientes con en gastrostomía, administración de medicamentos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora que, por ejemplo, en mi trabajo no existe una enfermera licenciada vocacional, solamente tenemos nurse aid. Por lo tanto, yo hago absolutamente todo lo que es de enfermería. Yo administro todos los medicamentos vía oral, todo lo que es endovenoso intramuscular y además tengo que administrar todas las cremas que tengan algún medicamento. Nada de esto yo lo puedo delegar. El control de signos vitales lo puedo delegar a un nurse aid, pero estrictamente tú prefieres que el nurse aid te ayude a hacer todo lo que es actividades de la vida diaria del paciente, que es mucho trabajo, y tú te encargas de lo que es signos vitales. También está la Nurse Practitioner, que es un nivel más avanzado de enfermería que requiere más años de estudio, que ellas prácticamente son un apoyo al médico. Dependiendo del estado, tú puedes ejercer de forma independiente o puede ser que te requieran que tú estés bajo el alero de un médico para poder ejercer. Pero lo que hace la Nurse Practitioner hace toda una evaluación del paciente, pueden prescribir exámenes y pueden prescribir medicamentos dependiendo del estado en el que están ejerciendo. Entonces tienen un rol que es como más activo en el tratamiento del paciente, que no es tan práctico de uno administrar el medicamento. La nurse practitioner indica y de alguna forma es un apoyo al médico, que el médico puede tener que estar viendo 50 pacientes distintos y entre ellos te dividen para poder abarcarlos a todos y poder hacerle a todos una valoración como corresponde y ver las necesidades de cada uno y cambios de tratamiento. Diferencia número 5 fue la orientación. Yo en Chile yo trabajé en dos lugares antes, uno como recién egresada y el otro fue renunciando a este trabajo y cambiándome a otro que fue en plena pandemia. Yo cuando me orienté en Chile en mi primer trabajo tuve 2 semanas de orientación y en este segundo trabajo en el que estuve, que fue plena pandemia, fueron creo que 2 o 3 días de orientación. Y eso fue todo, vuela libre, hija, haz lo tuyo. En cambio acá en Estados Unidos yo tuve 3 meses de orientación y fue algo que aprecié muchísimo. De partida no partes en el hospital el primer día, estás en el hospital pero estás en una classroom orientation en el que te explican cómo funciona la organización, te presentan a los distintos equipos del hospital, incluyendo todo lo que es administrativo y te da una perspectiva más global de cómo funciona el hospital y toda la gente que está involucrada. Y uno que otro protocolo y también capacitaciones respecto como a estas herramientas de valoración que te solicitan que aprendas para poder realizar tu trabajo en el hospital. Después de tener esta como classroom orientation, teníamos lo que es shadowing, que significa seguir a distintas personas pero sin hacer absolutamente nada, solamente mirar. Y creo que a mí me tocó hacer esto por 4 días, en que la mayoría de las veces a mí me tocó seguir enfermeras, pero también me tocó un día seguir a nurse aid para ver cómo trabajan y te da una mayor perspectiva de lo que se hace también. Antes de tú meter tus manos y empezar a tú hacerlo, es muy bueno tener esta experiencia de solo mirar. De que uno se aburre, sobre todo que si uno quiere meter las manos y quieres empezar como a sentir que estás tomándole un poco el pulso a cómo funciona el turno, sí cuesta un poquito no meter mano. Después de lo que es el proceso de shadowing, me tocó hacer orientación en turnos de día, que creo que estuve como 3 semanas o casi un mes en turnos de día, y después el resto del tiempo de orientación fue en turnos de noche. Y bueno, les interesa que tú partas el turno de día de alguna forma para tener noción de qué es lo que se hace en el día. Y después turno de noche me tocó porque ese era como el tipo de turno que yo iba a tomar y hay algunas cosas y algunas actividades que cambian y cómo se estructura el turno. Para mí en verdad los 3 meses de orientación me ayudaron muchísimo, a pesar que yo ya tuviera 6 años de experiencia o casi 6 años de experiencia como enfermera, trabajar con otro idioma, con distintas culturas y sobre todo esta jerga médica que para mí fue aprender prácticamente un tercer idioma, a mí me daba mucha ansiedad inicialmente poder recibir turno y entregar turno porque no siempre entendía la sigla y no entender algo en una entrega de turno no es menor. Entonces estos 3 meses me ayudaron a poder comprender
y sentirme segura entregando y recibiendo turno y poder hacer el traspaso de información. Diferencia número 6. Algunos procedimientos que uno siente que son básicos se hacen distintos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo partí ahora en Estados Unidos siendo enfermera, una de las cosas que me chocó y fue casi que como que me explotó la cabeza fue que aquí las curaciones se realizan con guantes de procedimiento, no se hacen con guantes estériles. Si tú trabajas con material estéril y te cambias muy seguido los guantes, pero no es como en Chile, que tienes que hacerlo con guantes estériles, técnica estéril. Con excepción que yo me acuerdo que en Chile a veces no tenías los guantes estériles y ocupabas kits de curaciones que tenían pinza. Acá no, tú ocupas la mayor parte del tiempo tus manos por lo que es curaciones de heridas, porque ellos consideran que ya la herida, la mayoría de las veces cuando son úlceras, por ejemplo, o pie diabético, ya están infectadas. En cambio en Chile uno tiene una percepción distinta, tú ocupas los guantes estériles porque no quieres agregarle mayor contaminación a la herida. Entonces a veces uno se empieza a cuestionar qué modo es mejor. Efectivamente hay una diferencia entre ocupar guantes estériles y guantes de procedimiento. ¿Hay algún aumento en la tasa de infecciones efectivamente? ¿O en verdad no influye? Y uno se lo empieza a cuestionar. La otra diferencia es que el sondeo intermitente también lo haces con tú sola. En Chile te enseñan, o la forma como ideal de hacerlo es con dos personas, que tengas un asistente al lado tuyo. Acá los kits de cateterismo están creados para que tú los puedas hacer sola. Entonces tú tienes un paquetito donde tienes tus guantes estériles, tienes tu campo estéril, tienes una solución de povidona y tienes tu catéter que viene incluido en una bolsa. Entonces no tienes este rollo de que tú pones el catéter y te salga el pipí y tengas que colocarlo en un riñón. Acá no, tienes la bolsita donde cae directamente la orina. Y el aseo genital es distinto. Tú lo haces, tú te colocas los guantes estériles y ocupas estos hisopos que están con povidona ayudada y haces la limpieza del aseo genital y después colocas la sonda. En cambio en Chile, tú primero te colocas guantes de procedimiento, lavas con agua o agua con jabón, dependiendo del hospital en que tú trabajes según el protocolo del hospital, y después te lavas de las manos y ahí recién tú tocas tu material estéril. Así que eso también fue algo que me costó bastante procesar y cambiar, porque al final tienes que reaprender cosas que te enseñan en la universidad de una manera y acá se hacen completamente distintos. Diferencia número 7, y esta también fue una que me impactó. Acá jamás ocupas las 4 barandas en alto. En Chile yo me acuerdo que era como paciente de alto riesgo de caídas, 4 barandas en alto y tú lo registras y timbre a mano. Acá no. Colocar las 4 barandas en alto es equivalente a contener un paciente físicamente, lo que de alguna forma es como eh, inhabilitarlo a que se pueda mover libremente y hasta se puede considerar hasta ilegal, como que tú prácticamente estás reteniendo a un paciente contra su voluntad. Entonces es sumamente complejo cuando tienes los pacientes agitados porque tú no puedes colocar las 4 barandas en alto porque se considera una contención física. Entonces para mí este tema de trabajar en rehabilitación ha sido complejo cuando tienes pacientes agitados que tienes que estar mirando permanentemente y no puedes tener tus 4 barandas en alto a menos que, honestamente, yo no sé si cuando tienes indicación médica las puedes tener las 4 en alto, pero por la norma deberías tener hasta máximo 3. Acá el sueldo es distinto y las horas extras también. Eh, yo cuando trabajaba en Chile, por lo que yo me acuerdo, a mí me pagaban exactamente lo mismo en horas de día y en horas de noche. Creo que en mi segundo trabajo había un diferencial si tú trabajabas en cuarto turno, la verdad es que no me acuerdo. Acá en Estados Unidos tú tienes un sueldo base y si tú trabajas en noche tienes un diferencial. Lo mismo pasa cuando tú trabajas en feriados, tienes un diferencial. Eh, y el sueldo fluctúa muchísimo en áreas. Yo estoy trabajando en rehabilitación, que es un servicio que no es de alta complejidad, por lo tanto yo estoy, creo que trabajando como en el estrato de sueldos más bajo,
Tengo entendido que mínimo, siendo enfermera, trabajando full time, deberías tener mínimo $35 la hora, pero esto es netamente lo que yo he buscado. En los comentarios, si saben otro tipo de información, me cuentan. Yo gano mínimamente un poquito más que eso. Eh, y bueno, si tú haces los cálculos y todo eso, tú dirás como, wow, o sea, al mes se gana muchísimo. Sí, es verdad, se gana mucho. Yo gano alrededor de 3 veces más de lo que yo ganaba en Chile como enfermera. Y yo en Chile trabajé en urgencia, estuve un tiempo en UCI en intermedio, pero el costo de vida casi mucho más alto. Acá un arriendo, eh, yo me acuerdo que para arrendar una pieza compartiendo baño, compartiendo cocina, era mínimo $700, pero podía bordar hasta los $1.400 una pieza. Si es un departamento, son mínimo $2.000, y eso siendo como lo más bajo posible que podrías encontrar. La comida también es más cara, el transporte está más caro y ¡puf! Con la inflación antes la benzina era barata y ahora no lo es. Pero lo bueno es que a mí me ha dado mucha paz mental. Yo mis primeros 3 meses de orientación no podía tomar turnos extras y yo era capaz de mantenerme y ahorrar. Pero es también porque yo también opté por un estilo de vida austero. Yo no quise optar por vivir sola en un departamento. Yo opté por vivir en una pieza con más gente, dentro de una casa, y en verdad encontré un buen trato, tuve mucha suerte y logré encontrar un lugar donde puedo vivir independientemente, pero estoy con más gente en otra casa. Pero tengo mi propio baño, tengo mi propia cocina y tengo mi propia lavadora y secadora por un muy buen precio, y es casi como si estuviera en un estudio, pero estoy dentro de una casa. Y volviendo al tema de lo que es horas extras, tú ganas, creo que es lo que es un 150%, porque creo que es one time and a half, por lo que tengo entendido, pero por la escasez de enfermeras, ahora los hospitales están dando bonos por turno, por trabajar el turno completo. Entonces, tú trabajas tu turno de 12 horas con el que tú tienes este como sobrecargo por trabajar horas extra, pero aparte tienes un bono y eso te sube muchísimo el sueldo. Yo la verdad, por temas de salud mental, no estoy trabajando más de 2 turnos extra al mes, ya que la verdad es que no me quiero quemar, no quiero tener burnout, así que yo en verdad he tenido como harto cuidado de no sobrecargarme, porque sí, el dinero es sumamente tentador y ayuda muchísimo, y pensar de que 12 horas de turno puedes llegar a ganar como un 50% más de tu sueldo es algo que es como igual tentador. La otra diferencia es que aquí el sueldo se paga bisemanal, o sea, cada 2 semanas yo recibo mi sueldo. Que la verdad a mí me ha gustado mucho este sistema, siento que he logrado ordenar un poco más mis gastos y no sientes como esa pobreza de final de mes. Ahora es que a mitad de mes como que sientes la pobreza, como oh, me queda poca plata pero me llega el sueldo. Diferencia número 9 que también me impactó. Acá las enfermeras, por lo menos en mi lugar de trabajo, pueden usar cualquier tipo de uniforme, cualquier tipo de scrubs, el color que ellas quieran. Hay gente que incluso ocupa poleras de algodón y ocupan pantalones de scrubs. Les da absolutamente lo mismo al hospital, y pueden usar las uñas pintadas, pero tiene que ser esmalte permanente. Entonces para mí, siendo honesta, siendo chilena, que una cosa como que casi que satanizan es ocupar las uñas pintadas, me tomó mi tiempo como decir, ok, acá sí se permite hacer eso. Eh, Así que me tomó tiempo empezar a pintármelas. Creo que fue alrededor de los 4 meses. Dije, ok, acá es algo que está normalizado, que se puede hacer. En Chile, respecto al uniforme, generalmente ocupas o azul marino con blanco, o el uniforme que te dé la clínica o la institución en la que tú estás trabajando. Y por lo menos en mi experiencia estaban prohibidas las uñas pintadas, daba lo mismo si era esmalte permanente, si era esmalte común y corriente. Pero sí recuerdo haber escuchado que en algunas clínicas que eran como más de barrio alto, tú podías ocupar esmaltado permanente. Pero a mí, por mi experiencia, yo no podía. Por lo menos en Chile el almuerzo se considera dentro de tu jornada laboral y se considera pagada. No tengo que hacer entrada ni salida en el reloj para almorzar. Entonces fue algo que me chocó mucho y me llamó muchísimo la atención.
Número 12. Acá hay más tipos de contrato. Está el full time, que tú trabajas 36 horas semanales y haces turnos de 12 horas. Está también el part time, que trabajas menos de estas 36 horas, pero te exige que trabajes un mínimo de horas por semana o por mes. Y está el otro que es el per diem, que son enfermeras que tienen como de un pool extra, que es cuando te falla el full time y el part time, agarras de esta gente y los llamas para ver si te pueden hacer un turno para cubrir espacios que sean por vacaciones o por días de enfermedad o sick days. Así que eso también hace que las enfermeras puedan tener más de un trabajo y puedan trabajar en más de un lugar. Última diferencia que he logrado recordar es las posibilidades de carrera en enfermería son muchísimas. Diría que es más que en Chile, porque las posibilidades de certificación y de especialización y de dar otro nivel a la enfermería como nurse practitioner son mayores. Existe acá lo que se llama la enfermería anestesista, que si tú trabajas en servicios críticos por un tiempo puedes optar a esta como especialización y te dedicas a anestesia. También está la nurse practitioner, que es, si no me equivoco, pues si estudias full time son 2 años y está esta posibilidad de darle como un toque más avanzado a tu enfermería y tener la posibilidad de poder prescribir medicamentos a los pacientes y trabajar de una forma más independiente. Pero también si quieres ser enfermera registrada te puedes certificar en distintas especializaciones de la enfermería y la gracia es que son certificaciones reconocidas que tienen una agrupación, que tú tienes que dar un examen para poder certificarte y tienes que renovar esa certificación. Entonces siento que acá está mucho más reconocido cuando tú te formas por más tiempo comparado en Chile, que no está eso. Tú puedes especializarte y no va a estar en tu registro de la Superintendencia de Salud de que tú eres especialista, por ejemplo, en UCI. Sí, yo siento que en Chile una cosa que es como bastante ingrato de ser enfermera y querer especializarte es que no es algo que al final esté reconocido o inscrito o hasta lo que yo sé. Yo hice 2 diplomados y eso no está en ningún lado y fue netamente para formarme yo. Pero la verdad es que siento que es como más por uno que uno hace este tipo de cursos más que porque se reconozcan. Y bueno, con esto termino este video. Espero que les haya gustado. Me comentan en los comentarios si hay algún tema que les gustaría que yo hiciera un video en especial. Eh, Eso, comparten, difundan y espero que este contenido les pueda servir para la gente que está considerando en irse a Estados Unidos a ejercer la enfermería. Tengo una mayor noción de cómo es el proceso. Si estás considerando en convalidar tu título, tengo un video respecto a eso y también si te quieres preparar para el NCLEX. Así que lo pueden revisar, revisen mi canal. Chao, chao, chao.